clásica, conocida de mucho tiempo y de la gran clasificación, son los tumores que se les pusieron Hodgkin, y lo que es diferente a Hodgkin, pues se les decía no Hodgkin. Entonces, hay una clasificación de esto, que es la de Ann Arbor, para el linfoma en términos generales, porque se considera, aunque se puede, permítanme un segundito por acá, a ver dónde está. Si es que sí la debía haber puesto acá a fuerza, porque no hay de otra. Acá está. Bueno, se considera una enfermedad sistémica. Sin embargo, muchas veces tiene un comportamiento solo locorregional, solo en la zona donde está lesionando. Y una de ellas es en el estómago, curiosamente. Y de los linfomas del aparato digestivo, la mayoría asienta en el estómago. Entonces me podrán ustedes decir, bueno, es que hay linfomas en otro lugar. Pues sí, a donde haya tejido linfático, en todo caso. Y entonces, básicamente sale de los ganglios linfáticos, y ganglios linfáticos pues, se encuentran prácticamente en todos lados. Predominan, obviamente, las cadenas de unión, o bueno, de concentración en el cuello, en las axilas, en las ingles, y todo lo que es el retroperitoneo en el mediastino. Entonces, más hacia la parte central, más cercano hacia la aorta y hacia la cava. Entonces, así las cosas. Por eso es que viene la clasificación esta de Ann Arbor, que hablaban en el caso de estómago, pues que se limita a la mucosa y a la submucosa, en estas etapas a las capas profundas. En la etapa 2 hablábamos de ganglios ya que solamente son subdiafragmáticos, en la etapa 3 que son supradiafragmáticos, y en la etapa 4 que está diseminado. Entonces son las etapas en sí de lo que es linfoma. Entonces, aquí la cuestión es muy interesante porque la asociación con el Helicobacter pylori, aquí sí es todavía mucho más de causa-efecto. Entonces, un porcentaje muy alto de linfomas gástricos está asociado al Helicobacter pylori, pero aquí, ¿cómo sabemos que es de causa-efecto? Que en estadios tempranos, si tenemos nosotros el estadio por ejemplo, de uno, mucoso y submucosa, a veces ya no funciona mucho en capas profundas, eso lo platicaba yo con una hematóloga la otra vez, porque justamente, aunque este cáncer es del aparato digestivo, normalmente terminan por manejarlo los hematólogos. Ni siquiera suelen manejarlo los oncólogos médicos, o sea, los quimioterapeutas, a pesar de que el tratamiento es con quimioterapia, si no es con manejo local también. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un linfoma muy grande que obstruye el estómago, bueno, ok, el oncólogo quirúrgico o el cirujano gastro va a actuar y va a hacer la gastrectomía, pero si el paciente no tiene obstrucción, sigue comiendo y aunque el tumor esté grande, es probable que sea preferible que se someta inicialmente al tratamiento con quimioterapia. A veces uno de los peros que existen es que cuando se inicia la quimioterapia provoca necrosis del tumor y puede haber perforación intestinal. Me refiero yo gástrica en este caso, porque también hay linfoma intestinal. Incluso una de las broncas del linfoma intestinal es el problema diagnóstico, porque dicen que es un tumor muy simulador. El linfoma en el intestino puede producir diarrea, puede producir estreñimiento, puede producir obstrucción, puede producir síndrome de mala absorción. Entonces, ahora que vamos a ver diarreas, vamos a ver que dentro de la etiología del síndrome de mala absorción está el linfoma, justamente. Entonces, acá en el estómago es un comportamiento un poco diferente. Entonces, si todavía el tumor no está muy grande, aunque ya sea de cierta envergadura, no necesitamos operar al paciente. Primero, teniendo una biopsia y caracterizándolo para que el hematólogo pueda saber qué tipo de combinación quimioterápica le va a dar, pues eso es lo que va a tener. Entonces, el tratamiento para el linfoma es quimioterapia. Siempre y cuando no sea en etapas iniciales, porque ustedes dirían, bueno, si es mucoso y submucoso, pues a lo mejor se le puede dar tratamiento quirúrgico y resecándolo como hemos estado viendo. No, en tratándose de linfoma, basta, si está asociado al Helicobacter pylori, con erradicarlo, y una vez que lo erradica, su tratamiento de 14 días, esperarse una semanita más, y ahí sí repetir la endoscopía en friega, porque es linfoma. Ahí no se trata de ver si se erradicó o no mediante
mediante la determinación en aliento o de antígeno en heces. No, aquí sí directamente hay que ir a hacer la endoscopía otra vez y volver a tomar biopsia. Sobre todo, de preferencia, que la haga el mismo endoscopista, por si era una lesión aislada y después de la quimioterapia ya no se ve nada, pues le tire las biopsias a donde estaba eso. Porque la verdad es que la respuesta para el linfoma gástrico por parte de los quimioterapeutas, sobre todo en etapas 2, para abajo, es excelente, es excelente. Cuando ya tiene adenopatía y que tenemos ganglios, pues aquí por ejemplo en etapas profundas, pero si hay muchos ganglios, bueno, también tenemos buenos resultados, pero no son tan buenos como siempre sucede cuando la etapificación es más temprana. Eso sí es un hecho. Entonces, el linfoma gástrico es del club de los maltomas, que traducido, pues ese es mucosa associated lymphoid tissue, entonces tejido linfoide asociado a mucosas, se conocen como del tipo B, de los linfomas en general, y estos son de los que tienen un comportamiento entre comillas más benignos, ¿no? Incluso vale la pena que lo deje yo entrecomillado porque pues es que hablar de un cáncer y decir benigno, pues está cañón, ¿no? Entonces, eso pues, no hay, normalmente. Entonces, ahí ya lo tenemos ahora entrecomillado para que no haya pierde. Bueno, entonces, ya estuvo. Hay quien decía, bueno, es que el único cáncer que se cura al erradicar con un antibiótico es el estómago cuando se habla de linfoma, pero acuérdense ustedes que el linfoma es una parte chiquitita de todos en general, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que hay que tomar en cuenta. En cuanto a sintomatología, muy inespecífica, ¿eh? Dispepsia, náusea, vómito, anorexia, claro, anorexia y pérdida de peso. Este sí se presenta en personas más jóvenes. En el caso de el adenocarcinoma es de personas de mayor edad. Entonces aquí lo podemos ver ya desde cuarentones con esto. Yo me acuerdo que tengo un paciente de 50 años que llegaba con su mamá para consulta y yo empecé a ver que bajaba de peso, que se deterioraba un poco. Me manifestó que tenía sintomatología alta, entonces pues le mandé omeprazol y se sintió mejor, pero le dije, ¿sabes qué? Necesitas una endoscopía. Se tardó mucho en hacerse la endoscopía y la verdad es que cuando se la hizo es porque me la trajo otra vez pues como un año después y lo vi, pero había bajado como 15 o 20 kilos, era una persona robusta y alta, robusto, y cuando lo vi le digo, oye, ¿qué te pasa? Incluso la última vez que me trajo a su madre a consulta, lo empecé aquí en el Ángeles, curiosamente, empecé más bien a interrogarlo a él y me dice la mamá, muy simpática, ya mayor la señora, dice, ¿y amiga qué hora me va a consultar, doctor? Le digo, permítame, nada más le hago 2 preguntas más a su hijo y ya. Me acuerdo que no me lo van a creer, pero se tardó para que le dieran quimioterapia. Me dice, no, quíteme usted el helicobacter, doctor, linfoma con helicobacter. Pero era una lesión grande y me dice, esa vez sin querer me encontré con que un familiar de mi hija, político, está casado, él es odontólogo, con una hematóloga, y platicando, pues llegaron a mi casa de visita y le digo, oye, fíjate que así, asado. Dice, no, pues ya se ganó su CHOP, me dice luego. O sea, CHOP es así es como le dicen a la combinación de determinados quimioterápicos. Entonces, le digo, no, pues qué bueno. Total que terminó con el tratamiento, por recibir tratamiento y en la actualidad se encuentra bien. Pero lo que les decía yo, también pueden tener hemorragia y hasta perforación. Bueno, entonces, pues el diagnóstico pues será por endoscopia y biopsia y tenemos que tapificarlo y dentro de la tapificación otra vez está la tomografía, ya saben ustedes, todavía sigue aplicando un poco la de Ann Arbor y si no, pues también está la TNM. Para saber la profundidad, pensando en tumores iniciales, les había yo comentado que hay que hacer ultrasonido endoscópico para ver qué tanto ha penetrado las diferentes capas. Este es uno de los tumores a los que más se les hace PET scan porque como sabemos que tiene un comportamiento sistémico, pues para ir a buscar si existe en otro sitio. Entonces,
Muchas veces a estos pacientes se les toma biopsia de médula porque también puede haber infiltración en la zona y ya los hematólogos se encargan de todo eso. Entonces, el tratamiento, número 1, erradicar con Helicobacter pylori, y el éxito es tan alto como 80%, siempre y cuando sea etapa temprana. En etapas tardías, los hematólogos me han dicho que no suelen ver curaciones para nada ni regresiones. Ya una vez que se desencadenó, aunque el desencadenante haya sido Helicobacter pylori, no sucede así. Entonces, pues la gran mayoría de pacientes terminan por recibir quimioterapia y alguno que otro radioterapia o cirugía. ¿A quiénes les vamos a dar radioterapia? Por ejemplo, los pacientes que sangran y tienen linfoma, de entrada luego no les hacemos nosotros, todavía comen, pero están sangrando y está difícil de cohibir. La radioterapia luego hace cierto efecto hemostático. No me refiero a una hemorragia aguda, profusa, porque pues eso no nos queda otra más que hacer gastrectomía. Pero sí una hemorragia que está anemiando mucho al paciente y demás, que no los están requieren de transfusión con frecuencia, se le da radioterapia y posteriormente se valora si se hace cirugía o no, depende del caso, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos. Acá incluso hay una imagen, ustedes observen como que difiere de las imágenes que nosotros veíamos. Se ven incluso zonas con varias úlceras, ¿no? Se ve una protrusión en la mucosa del estómago con varias úlceras. Y miren ustedes, la edad promedio es un poco más baja, hay más o menos a la mano entre hombres y mujeres, y los signos y síntomas a veces desde ellos son inespecíficos, ¿no? Y entonces, afortunadamente, luego a estos pacientes sí los pescamos en etapa 1-2, en el 75%, y el patrón endoscópico como que es muy característico porque son lesiones multiulceradas, o sea, está la lesión protruyendo, y si ustedes se acuerdan del cáncer gástrico, de cómo les mostraba yo las lesiones que hay, incluso en la clasificación de Borman, es esta, es una úlcera única con un chipotote, ahí tienen ustedes. Acá esta sí se puede prestar, porque algunos linfomas también dan esta imagen, que no es la característica es la otra. Este, por ejemplo, tampoco se ve así multiulcerado, y este, pues mucho menos, estos ni se ulceran, ¿no? Que es la linitis plástica que les había dicho el Borman 4. Entonces, bueno, regresando aquí al diagnóstico, por ejemplo, acá, esta sí puede confundir porque no se ve realmente una lesión así que digan ustedes, es un tumor francamente. Pareciera que es un edema de la mucosa que está rodeando a una úlcera, que si ustedes aquí ven, pues a lo mejor pudiera ya ser un saquita a donde están sanando incluso el fondo de la úlcera, pero esta se tiene que biopsiar, máxime si se encuentra en el estómago, y máxime si se encuentra en la curvatura mayor. Entonces la biopsia va a decir que es un linfoma y entonces ya se aboca uno para el tratamiento adecuado con esto, ¿no? Entonces, el tipo de estirpe histopatológico que hay, el de células B, de grandes y difuso, en esta casuística de 169 pacientes, si se fijan, la gran cantidad fue ese tipo de linfoma. Los hay otros, marginal extranodal, manejados con antibióticos para erradicar Helicobacter pylori. Miren aquí, de estos que se manejaron, hubo 7 pacientes y de estos se tuvieron 5 éxitos, o sea, 71%, y la remisión fue del 100%, ¿no? De esos pacientes. Están otros más, bien. No sé si quieran hacer algún comentario o pregunta con respecto a esto. Sí, Paola. Director, una pregunta. Bueno, usted mencionó que una vez que se radicó, se vuelve a tomar una biopsia, ¿no? Pero bueno, yo también estuve leyendo acerca de la vigilancia y de hecho hay como una discusión porque dicen que se recomienda estar haciendo biopsias anualmente y otros recomiendan que se hagan 5 biopsias anualmente y después la prueba de aliento para ver si se radicó el Helicobacter pylori. O No sé. sea, ya, con el criterio de Sydney, ¿no? 5 biopsias, es a lo que te refieres. No que Ujú. hagan una biopsia cada 2 meses sin feria. Ah, no, 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 no. O sea, acumularlas. Tomar en 5 sitios, que ya vimos los criterios de Sydney, que son uno, en la curvatura menor se hacen 3 y en la curvatura mayor se hacen 2. Entonces, esas son las 5 biopsias. Entonces, bueno, estos pacientes, cuando tuvieron el linfoma y ya recibieron tratamiento, ya se curaron entre comillas, ya sabemos que son susceptibles al Helicobacter.
Entonces, yo creo que estarlos siguiendo con endoscopías, por eso encontraste la discusión. Hay grupos que simplemente están determinando, ahí sí procuran pedir prueba de aliento, que es de las más sensibles diferentes a endoscopía, y al principio, como todo, lo que les acabo yo de mencionar, si yo erradiqué ahorita y tenía linfoma in situ, pues voy a hacerle, no me voy a esperar al año, se lo voy a hacer al mes para ver si ya funcionó. Y una vez que ya me di cuenta que sí funcionó, que sí remitió, que ya no encontré células malignas, entonces a ese paciente, pues probablemente no se la haga yo al año, se la haga yo a los 6 meses y después al año, ¿no? Entonces, y además estar, pero muy, muy vigilante de que no exista Helicobacter pylori. En cuanto exija Helicobacter pylori, de volada erradicarlo, y una vez que lo erradicaron, otra vez, hacerle la endoscopía casi de inmediato para ver qué está sucediendo ahí. Entonces, eso es lo que tenemos con esos pacientes. O sea, hay que estar perrísimos de que no vuelvan a pescar el Helicobacter pylori, porque para ellos es el desencadenante para el linfoma. Entonces, bueno, esa es la vigilancia que hay que darles. Hay que estar pues, muy cerquita de esos pacientes. Por ahí levantaste la mano. ¿Quién fuiste? Es que luego emite la señal. Yo, doctor, yo A ver, tengo... Telma. Bueno, yo leí que en este tipo, bueno, en el cáncer gástrico, me parece que sobre todo en el adenocarcinoma, el carcinoma puede llegar a calcificarse. ¿Esto qué tan común es y por qué es que el carcinoma llega a calcificarse? Mira, la verdad es que la calcificación habitualmente habla de una especie de curación. O sea, si una persona tiene una lesión, por ejemplo, granulomatosa como la tuberculosis, y que esa lesión granulomatosa, pues el organismo se defendió, generó necrosis, cuando se necrosa esa lesión granulomatosa, luego se calcifica. Entonces, el que encuentres calcificaciones en ciertas zonas a donde hubo tumor puede llegar a existir, pero la verdad no tiene mucho significado y no es que lo veamos mucho. O sea Y que eso quiere decir que ya no tiene o sea, cáncer como tal, ya no es no, maligno. porque si la calcificación fue en una zona específica y el resto tiene cáncer, pues realmente la calcificación no habla de curación global cáncer, hablará de curación entre comillas en ese sitio donde se calcificó la lesión. Mm. Ahora, en ocasiones que tú puedas ver que una lesión pequeña terminó por quedar calcificada, casi no se ve. O sea, yo no suelo ver reportes del endoscopista que diga o que esté yo viendo radiografías de pacientes tratados de cáncer y que se encuentren con un montón de calcificaciones. No lo suelo ver tanto. En adenopatía sí. O sea, los ganglios, eso sí se llegan a calcificar, curiosamente, pero más los inflamatorios que los neoplásicos. Entonces, pues ahí, pero es intrascendente, o sea, que haya calcificaciones o no. Mm. Que por ahí había dos personas más que levantaron la mano. ¿Quién fue? Creo que Julieta otra vez, ¿no? ¿O quién? Sí, Doc, ¿qué le iba a preguntar? Ahorita estamos hablando del linfoma asociado a pylori, pero no es en el 100% de los casos, también puede haber 80. otra Ahí les puse etiología. 80. ¿Mande? Ahí les puse 80. Ok, pero las otras etiologías se refieren a que por, no sé, por cualquier Es una causa de inflamación predisposición. crónica. No, no. La inflamación crónica rara vez se asocia a neoplasia. Por ejemplo, a lo mejor podemos pensar en el Barrett, que tiene reflujo y esofagitis, pudiera ser un proceso inflamatorio que abona. Pero en términos generales, las inflamaciones per se no suelen desencadenar cáncer. El cáncer más bien viene siendo producto de presencia de sustancias que son cancerígenas en sí, como los alquitranes, como el tabaco, y no es que al que empiece el cáncer con un proceso inflamatorio y después ya se volvió cáncer, como que pasa directo a cáncer, la verdad. Entonces acá no, aquí la otra estirpe es la de predisposición de una persona por tener linfoma, ¿no? Que pues más bien es genética. Ok, y bueno, otra pregunta era que leí que había como varios tipos de linfoma, o sea, uno que es de la zona marginal Pues de células B. ya le pasé las diapositivas. Ok,
Esa diapositiva ya la pasé. Ok, ok, gracias. ¿Y alguien más? Esta es tu diapositiva. ¿Ya la viste? Sí, nada más la pregunta era que si cambiaba el tratamiento o era lo Era por mismo. no dejar. No, en términos generales, bueno, la verdad, si me preguntas en sí qué hacen los quimioterapeutas con cada una de ellas, no te sabría decir. Mm, Pero hasta donde sé, como que a todos les tiran el CHOPS, ¿no? Claro, ellos me dirán si tienen resistencia y pues ya cambiarán a otro tipo de esquema, ¿no? Eso sí pudiera ser. Lo ignoro. ¿Qué pasó, Prisi? Es que en el libro de Villalobos hablaba algo de una trisomía 3. Ah, bueno, pues ahí tienes lo que No, llega a observar. Hay cierta tendencia de algunas mutaciones. En eso de la trisomía, bueno, para empezar, los de trisomías, pues son raritos, ¿no? Son poco frecuentes. Y esos pudieran tener más linfoma, pero pues ahí a lo mejor no sea el grupo más interesante. El grupo más interesante es el que no tiene ninguna alteración aparente, digamos, cromosómica, pero sí genética, y sí cambia el asunto, ¿no? ¿Mm? En los cromosomas, por supuesto, o sea, se asume que es por ahí, pero no una cosa tan gruesa como una trisomía, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Bueno, nos vamos a GIST. En lo que se refiere a GIST, otra vez, que habíamos dicho que es un tumor gastrointestinal del estroma, que viene siendo un primo hermano de los tumores mesenquimatosos. O sea, si hablamos nosotros del leiomiosarcoma y de los sarcomas en general, pues son tumores del mesénquima, o sea, de lo que es el mesodermo, lo que tiene que ver básicamente con músculos, tendones, vasos sanguíneos, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta que sí tiene una fuerte participación genética, porque ya de entrada estás mencionando que este gen, el c-KIT, está asociado a la presencia de este tumor. Entonces, si se fijan, no es muy frecuente, 10 a 20 por millón de habitantes, no es tan frecuente, pero pues aquí en Puebla estaremos viendo 40, ¿no? Entonces, si somos 2 millones y si a lo mejor más, ya podemos ser 3 o 4, si la gente que viene, que trabajan fuera y que viven toda la semana en Puebla. Y aquí, curiosamente, la mayoría de los GIST gastrointestinales asientan en el estómago. Y luego los hay en el intestino delgado, pero puede haber GIST desde la garganta, puede haber GIST en todos sitios a donde hay aparato digestivo que consta de endodermo, mesodermo y ectodermo, ahí tenemos nosotros esto. Pero pues esto se asocia mucho a la mucosa, entonces eso es lo que tenemos. No la mucosa, o sea, en realidad el maltoma sí es más de la mucosa, este es más de las paredes del intestino, perdón, estaba yo mencionando de la mucosa el maltoma, por supuesto. Entonces, si nosotros vemos al GIST ahora entre todos los tumores gástricos, pues está hasta menos frecuente que el linfoma. Y el adenocarcinoma, ya sabemos nosotros, es el súper más frecuente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Por más que quiero aquí, no se va. Y ahora sí ya encontré el botoncito para callar. Bueno, entonces, tiene que ver con las células intersticiales de Cajal, que también si nos vamos a las células neuronales, pues ustedes dirían, bueno, es que eso es de ectodermo, pero no, las intersticiales de Cajal tienen que ver más con esto. Y pues se supone que ocupa en el aparato digestivo de los sarcomas, el GIST ocupa el 80%, ahí sí. Y entonces, estos tumores mesenquimales, cuando se hace pruebas de inmunohistoquímica, dan CD117 positivo, es una característica que tienen. Y desde el punto de vista histopatológico lo suelen ver fusiformes o epiteleoides, y pues la mayoría asientan en el aparato digestivo, pero algunos pacientes debutan con el tumor en el mesenterio o en el retroperitoneo, o sea, extraintestinal, y pueden llegar a tener hemorragias incluso
Hay un colega mío que es neurólogo que debutó con hemoperitoneo, tuvo dolor abdominal, se puso medio hipotenso, le hicieron una laparotomía y le encontraron un hemoperitoneo de cierta importancia con varios tumores ahí en el abdomen. La ventaja es que estos tumores tienen pues una evolución relativamente lenta, no son tan agresivos como el adenocarcinoma. Entonces, tanto este como el linfoma no son tan agresivos. Aquí les presento una casuística a donde tuvieron 650 casos de tumores mesenquimales y 398 eran GIST. Y de estos, el 69% tuvo síntomas y un 30% no tuvo nada. Entonces, los síntomas que pueden producir, pues, dolor vago, anorexia, un poco de pérdida de peso, náusea, y algunos pacientes no tienen nada y son de hallazgo, curiosamente, dentro de los check-ups. Tengo una paciente que le hicieron una endoscopía, bueno, ella sí tiene sintomatología, pero le acaban de encontrar lo que creemos que pudiera ser un tumor mesenquimatoso. Entonces, sí traigo una fotografía acá. Vamos a ver. De una endoscopía que le hicieron, a donde se observa un chipote ahí en el duodeno. Bueno, se lo mandé hace poco a mi colega para que lo viera, a ver si lo podía resecar. Para eso yo la envié con él y no fue con él, fue con otro médico y nada más se lo describió y él me sugirió también como que no le quiso entrar porque pensaba que pudiera tener una infiltración más profunda, si es que se trataba de un GIST. Miren, acá está. Creo que ya se los había enseñado, no estoy seguro, pero si no se los había enseñado, ahorita se los enseño. Esta es una lesión que asienta en el duodeno. Ahí va. ¿Alcanzan a ver bien? Ahí está. ¿Ya vieron? Se puede incluso observar que es mucosa duodenal, como se ven aquí los plieguecitos, estas pliegues mucosos que son circunferenciales y aquí está la lesión. Incluso da la impresión de que tuviera un pedículo. Acá en esta parte pareciera que está pediculada. Tengo aquí otra imagen, a donde también se puede observar que tiene la lesión, miren, acá se encuentra y pareciera un pedículo. Le digo, pues métele lasa y sopas, ¿no? Dice, no, no vaya a ser que esté infiltrando, mejor que le hagan un ultrasonido endoscópico. Total que terminé mandándola con el papas fritas de la cirugía, que es el doctor Tanimoto, Miguel Tanimoto, que pues, les ha de sonar que el apellido es japonés. Él es hijo de padre mexicano japonés, que también fue Miguel Tanimoto fue un súper reconocido gastroenterólogo mexicano, japonés mexicano, era hijo de japonés, y este chavo es hijo de mexicana y japonés, y pues, pero sabe japonés, entonces se fue también a formar allá a Japón. Luego con frecuencia nos trae algunos, pues como amigos, ¿no? De él, que ha hecho y a veces es interesante porque muchas veces él, con frecuencia y sobre todo